Hola, mi nombre es Fran Valladares, soy estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula, estudio la carrera de Ingeniería Eléctrica. Estoy cursando la clase de Circuitos Eléctricos 2 con la ingeniera Glenda Molina. En el video de ahora explicaré elementos trifásicos. Como decía el enunciado, se tiene un motor trifásico con los siguientes datos de placa: 15 caballos de fuerza con 220 voltios y una eficiencia de 80%. Dice que tiene un coseno de ángulo igual a 0.8, que sería nuestro factor de potencia en conexión al triángulo. Dice que se desea mejorar el factor de potencia a 0.95 en atraso. Calcular la capacidad por fase de los condensadores si ésta está conectada en triángulo y en estrella con un voltaje de línea igual a 220 voltios y una frecuencia de 377 radianes sobre segundo. Bueno, como nos decía el ejercicio, queremos mejorar el factor de potencia a un factor de potencia de 0.95, teniendo nuestro factor de potencia 0.8. De los datos que nos da del motor, sabemos que la potencia sería igual a la potencia que nos da en caballos de fuerza, que convirtiendo sería por 746 entre la eficiencia, que eso nos quedaría 1397.5 watts, que sería potencia de entrada. Entonces, como ya tenemos nuestro factor de potencia 0.8, sabemos que el coseno inverso de 0.8 nos daría un ángulo de 37 grados, que sería nuestro ángulo 1, que sería este ángulo total. Pero nosotros lo queremos mejorar a 0.95, entonces le sacamos el coseno inverso a 0.95, que sería 18 grados. Entonces el ángulo 2 sería igual a 18 grados, entonces para mejorar nuestro factor de potencia tenemos que llevarlo a un ángulo de 18 grados. Pero la carga que se le agrega, la carga capacitiva, tiene que ser igual a la carga inicial menos a la carga final, que es la que se le agrega para llegar a nuestro factor de potencia a 0.95. La fórmula nos dice que va a ser igual a la potencia por la tangente del ángulo inicial menos la tangente del ángulo final. Esto va a ser igual que nuestra potencia sería 3987.5 watts por la tangente del ángulo inicial, que sería 37 grados, menos la tangente del ángulo final, que sería 18 grados. Esto nos daría igual a 5995.52 bar, que esa es la carga capacitiva la potencia reactiva capacitiva que se le tiene que agregar para que tengamos una eficiencia de un factor de potencia de 0.95. Ahora, como pregunta 2, nos dice calcular la capacidad por fase de los condensadores si están conectados en triángulo y estrella con el voltaje de 220 voltios y una frecuencia de 377 radianes sobre segundo. Como podemos ver, acá tenemos el diagrama en delta de los capacitores. Entonces nos pide el valor del capacitor conectado en delta, pero sabemos que el voltaje de fase con respecto a un delta el voltaje de fase va a ser igual al voltaje de línea. Bueno, como tenemos en la potencia reactiva en un monofásico, nos dice que es el voltaje de fase al cuadrado entre la reactancia, o igual al voltaje de línea al cuadrado entre la reactancia capacitiva. Pero como estamos hablando de un sistema trifásico, le multiplicaríamos 3 veces, entonces nos quedaría 3 veces omega por la capacitancia por el voltaje de línea al cuadrado. Entonces también tenemos otra fórmula que nos dice que la potencia reactiva en un trifásico va a ser igual a la potencia real por la tangente del ángulo inicial menos la tangente del ángulo final. Uniendo estas dos ecuaciones, la 1 y la 2, nos queda que 3 veces omega por la capacitancia por el voltaje de línea al cuadrado va a ser igual a la potencia real por la tangente del ángulo inicial menos la tangente del ángulo final. Entonces nos queda que la capacitancia es igual a la potencia real por la tangente del ángulo inicial menos la tangente del ángulo final entre 3 veces omega por el voltaje de línea al cuadrado. Entonces, como ya encontramos la potencia, entonces sería la potencia que sería 1397.5 por la tangente de 37 grados menos la tangente de 18 grados entre 3 veces omega, que ya nos da el inciso, que es 377,
por 220 voltios, que también ya nos lo da el inciso, al cuadrado. Estos valores son del condensador por fase, entonces nos quedaría una capacitancia de 109.5 microfaradios. Bueno, en la segunda que nos pedía es el valor de la capacitancia conectado en estrella. Entonces, como sabemos que el voltaje de fase en estrella va a ser igual al voltaje de línea entre raíz de 3. Entonces nos queda que la potencia, bueno, como sabemos la potencia reactiva en monofásico va a ser igual al voltaje final cuadrado entre la reactancia capacitiva, o también el voltaje de línea al cuadrado entre 3 veces la reactancia capacitiva. Entonces en un trifásico nos quedaría de la forma voltaje de línea al cuadrado entre la reactancia capacitiva, que sería igual a omega C por el voltaje L al cuadrado. Entonces la potencia trifásica va a ser igual. También tenemos esta fórmula que nos dice que la potencia trifásica va a ser igual a la potencia real por la tangente del ángulo inicial menos la tangente del ángulo final. Y uniendo las ecuaciones 1 y 2 nos quedaría que omega por la capacitancia por el voltaje de línea al cuadrado es igual a la potencia real trifásica por la tangente del ángulo inicial menos la tangente del ángulo final. Entonces, despejando para la capacitancia nos quedaría que es la potencia trifásica real por la tangente inicial menos, la tangente del ángulo inicial menos la tangente del ángulo final entre omega por el voltaje de línea al cuadrado. Entonces, esto nos quedaría igual a 1387.5 por la tangente de 37 menos la tangente de 18 entre 377 por 220 al cuadrado. Esto nos quedaría una capacitancia de 328.5 microfaradios. Gracias.